Quiero tratar contigo un texto problemático del estado de los muertos que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. Este párrafo como que da a entender como que los muertos están conscientes y que hablan y que oyen. Te voy a leer el párrafo. Cuando él abrió, hablando de los ángeles que abren los sellos, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mire, quiero repetir esta partecita. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo no nos juzga, Señor? Ahora yo pregunto, ¿el muerto está consciente? Aquí este párrafo pareciera que sí, porque aquí las almas de los que habían sido decapitados son los mártires que fueron muertos por predicar la palabra. Y aquí dice que sus almas están clamando a gran voz a Dios: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Están vivas las almas? Cuando uno muere, ¿el alma está consciente entonces? ¿Queda consciente? ¿Cómo podemos hacer que sea compatible este párrafo con el otro párrafo que te cité en Eclesiastés 9 al 5? ¿Cómo lo concordamos? Hacemos que concuerde. Dice Eclesiastés 9, capítulo 9, versículo 5 y 6, dice: porque los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga en lo que se hace aquí en la tierra. Dice, no tienen su odio, su amor, su envidia perecieron ya, y no tienen más parte en esta vida de lo que se hace debajo del sol. Así que los muertos no saben nada, la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este texto concuerde con el texto de Apocalipsis que dice que las almas están clamando a Dios? ¿Cómo hacemos? Bueno, quiero darte un texto más. Génesis capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice: pero Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Note, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué clamaba? La sangre, la voz de la sangre. Ahora te invito a buscar Levíticos 4, capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice: el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al santuario. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático ante el Eterno en el santuario, y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del santuario. Note, la sangre en el altar. No olvide la palabra sangre en el altar. Al pie del altar, sangre al pie del altar.
¿Dónde estaban las almas clamando? Debajo del altar, diciendo: ¿hasta cuándo no juzgarás nuestra sangre, Señor? Y aquí el párrafo dice: el sacerdote untará la sangre, la rociará, verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar. Note, la sangre derramada al pie del altar. Ahora busquemos Levíticos capítulo 17 y versículo 11. Dice así: porque la vida de la criatura, porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. Aquí está hablando de la sangre sobre el altar. Dice: porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. ¿Dónde se iba a poner la sangre? Sobre el altar. Sangre y altar. Sangre y altar. No olvide eso. Ahora vamos a buscar Deuteronomio 12:23. Deuteronomio 12:23. Capítulo 12, versículo 23. Dice: solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no debes comer el alma junto con la carne. Note, aquí está. ¿Qué cosa es la sangre? Note la respuesta. Solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma. Entonces, ¿qué es? Sangre y alma es la misma cosa. Sangre y alma es lo mismo. Solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no debes comer el alma junto con la carne. La sangre es el alma. Entonces, ¿qué es lo que clama en Apocalipsis 5, 6, capítulo 6, versículo del 9 al 11? ¿Qué es lo que clama? Dice: y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, y clamaban a gran voz diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no nos juzgas? ¿Qué era lo que clamaba? Dice: y vi debajo del altar las almas de los mártires, de los que habían sido muertos, que clamaban. ¿Qué era lo que clamaba? La sangre. ¿Qué era lo que clamaba cuando Caín mató a Abel? La sangre. Dice Dios: la sangre de la voz de tu hermano clama a mí. Clamaba la sangre. Y aquí en Levíticos dice que el sacerdote untaba en el altar la sangre. En el altar. Y la derramaba también al pie del altar. Que la sangre. Sangre y altar. Altar y sangre. Y entonces, ¿qué era lo que clamaba? ¿Qué cosa eran las almas debajo del altar que clamaban por justicia? Era la sangre. Así como la sangre de Abel clamaba por justicia, también las almas que clamaban en Apocalipsis diciendo: haznos justicia, es la sangre. No son espíritus desencarnados, porque un espíritu no tiene conciencia. Ya vimos en el otro tema anterior de la muerte, que los muertos no están conscientes, no tienen memoria de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, y no pueden amar ni odiar ni nada. No pueden hacer nada. Entonces llegamos a la conclusión de que las almas de los mártires que clama aquí a gran voz, que piden justicia, no son espíritus desencarnados. No. Es la sangre. Pero la sangre no habla. Cuando usted se corta y se le sale la sangre del cuerpo, ¿acaso la sangre dice: ay, me estoy saliendo del cuerpo? Y grita. No. Es una expresión solamente. ¿Sí? Entonces, no pensemos que este texto de Apocalipsis está dando oportunidad a creer que los muertos están conscientes. No.
solamente es una expresión. Quiero decirte también que la palabra alma viene del hebreo. Mira lo que significa alma. Significa muchas cosas, pero entre ellas está la sangre. Dice, es del nefesh, en griego, nefesh. Es aliento, significa vida, significa persona, significa emociones, apetitos también, respirar, principio de vida, criatura viviente, sentimientos, ya vimos, y afectos, afectos, eso es lo que significa, derivado del nefesh. Todo esto significa aliento, vida, respirar, emociones, persona y sangre y alma. Entonces, lo que clamaba debajo del altar eran almas, pero no se entiende como espíritus, sino como la sangre, ¿sí? O sea, clamaba la sangre. Concluimos pues que no son almas encarnadas, es la sangre solamente. Y la sangre no está consciente, la sangre simplemente es sangre, ¿sí? Entonces no creas que los muertos están vivos. Cuando tú lees este versículo, este párrafo, no creas que los muertos están conscientes, no. Lee la palabra de Dios profundízate y pídele a Dios que te dé sabiduría en cada párrafo difícil, y Él te dará lo que tú le pides y te mostrará cuál es la verdad y te hará entender cosas que están escritas en su palabra y no ideas que tú preconcibas o que te digan por ahí otras personas. Que Dios te bendiga.